Déjame contarte una historia. Vas caminando por la calle, bien vestido, con tus 3 comidas del día aseguradas. Todo parece normal, hasta que ves a una mujer con su hijo en brazos. Ella está pidiendo algunas monedas para sobrevivir un día más. Metes la mano al bolsillo y encuentras un billete de $10. Tu corazón te habla primero. Dáselo. No te hará falta. Ayúdala. Pero entonces aparece la voz más antigua, la que llevas dentro desde que aprendiste a temer al dinero. No le des tanto. No tenemos suficiente. Buscas otra opción y aparece un billete de $1. Tu mente repite la misma historia. Ni eso. Es demasiado. No podemos regalar tanto. Solo quedan unas monedas de 5 centavos. Y ahí vas tú, alguien que parece tenerlo todo, sosteniendo apenas unas monedas que no cambian la vida de nadie, y aún así, tu mente insiste. Eso sí, es suficiente. No des más. Pero cuando por fin decides entregarlas, es tarde. Ella mira hacia otro lado. Tú guardas la mano en el bolsillo y no entregas nada. Nada se mueve. Nada fluye. Y en ese instante, muy pequeño, pero muy real, pierdes la oportunidad más valiosa. La oportunidad de sentirte abundante, de abrir la puerta para que la vida te devuelva multiplicado lo que das. Porque lo curioso es que la única diferencia entre tú y aquella mujer es que tú sabes que hay más de donde vino eso. Lo sabes, pero no lo actúas. Y el dinero, como toda energía, solo fluye hacia quienes se permiten fluir primero. Esta historia no busca juzgarte. Busca mostrarte un espejo. Porque así vivimos la mayoría. Reteniendo por miedo, guardando por costumbre, negándonos a dar porque creemos que no hay suficiente. Pero quienes han comprendido la esencia del dinero, saben algo que transforma vidas. El dinero es energía. El dinero es espiritual. Y siempre responde a tu estado interior, no a tu estado económico. Este libro nace para recordarte eso, para ayudarte a reconstruir tu relación con el dinero desde un lugar de paz, confianza y conciencia, para mostrarte que la prosperidad no comienza en tu bolsillo, sino en tu mente y en tu corazón. Si estás leyendo esto, no es casualidad. Has llegado al punto en donde el dinero deja de ser un problema y empieza a ser una puerta. Bienvenido. Aquí empieza tu nueva historia con la abundancia. Capítulo 1. El dinero es energía. Durante mucho tiempo creímos que el dinero era solo un objeto, papel, metal, números en una pantalla. Algo externo, ajeno a nosotros, casi como una herramienta neutra. Y aunque parece lógico pensar así, este pensamiento es precisamente el origen de casi todas nuestras dificultades con la prosperidad. Porque cuando tratas al dinero como una cosa, te desconectas de su verdadera naturaleza. Un flujo vivo, una energía en movimiento. Y todo lo que es energía se comporta como tú. Responde a tu intención. Refleja tu estado interior. Se acerca cuando estás abierto y se aleja cuando temes perderlo. Esta historia empieza cuando creemos que el dinero existe fuera de nosotros. Pensamos que allá afuera hay una cantidad limitada que debemos buscar, conseguir o luchar por obtener. Desde esa perspectiva, el dinero se vuelve un enemigo silencioso. Parece escaso, parece difícil, parece reservado para unos pocos. Y así, sin darnos cuenta, comenzamos a construir una relación interna basada en miedo, tensión y carencia. Cada vez que vemos a alguien prosperar, no sentimos inspiración, sino comparación. Cada vez que gastamos, sentimos culpa. Y cada vez que ganamos, sentimos ansiedad por no saber cuánto durará. Pero aquí ocurre un punto de quiebre. Lo que crees que es el dinero, no es realmente el dinero. Nunca lo ha sido. Nadie te enseñó que el dinero tiene vibración. Suena extraño al principio, pero piénsalo un momento. Porque hay personas que, sin importar lo que hagan, siempre encuentran oportunidades, puertas abiertas, nuevas posibilidades. Porque hay quienes pierden todo y aún así logran recuperarse en menos tiempo de que cualquiera consideraría posible. Y porque otros, teniendo lo mismo e incluso más, viven siempre al borde, sintiendo que nada alcanza. No es casualidad, es coherencia vibratoria. El dinero responde a cómo estás por dentro, no a lo que haces afuera. Puedes trabajar más horas que todos, esforzarte hasta el cansancio, acumular títulos, habilidades y estrategias, y aún así sentir que el dinero no fluye. Del mismo modo, puedes relajar la lucha, fortalecer tu interior, cambiar cómo piensas y sientes respecto a la abundancia, y ver cómo la vida empieza a organizarse a tu favor. La vibración de la abundancia no se explica con palabras, se experimenta.
Se siente como una certeza interna de que lo que necesitas llegará. Una confianza suave, sin tensión, sin desesperación, sin prisa. Es esa sensación de que la vida no te castiga, sino que te acompaña. Cuando vibras así, las puertas se abren incluso en lugares que antes parecían imposibles. No puedes sostener abundancia externa si internamente vibras escasez. Y la mayoría de nosotros, aunque no lo aceptemos, vibramos escasez. Lo hacemos cada vez que pensamos que no alcanza, que es demasiado arriesgado, que la vida no va a proveer. Lo hacemos cuando nos aferramos a cada moneda como si fuera la última, cuando damos poco por miedo, cuando gastamos con culpa o recibimos con vergüenza. Lo curioso es que esta vibración no se genera por lo que tienes, sino por cómo interpretas lo que tienes. Puedes tener mucho y sentir que no es suficiente, o tener poco y sentir que está sostenido. La abundancia no depende de tu cuenta bancaria, depende de tu sistema interno de creencias, emociones y experiencias que has acumulado desde la infancia. Y es aquí donde el dinero, sin que lo notes, empieza a comportarse como un espejo. Si vives en tensión, el dinero se vuelve tenso. Si vives desde el miedo, el dinero huye. Si vives desde la sensación de pérdida, el dinero desaparece. Pero si encuentras calma, seguridad interna y apertura, el dinero fluye. Si das desde un lugar de confianza, recibes desde ese mismo lugar. Si crees que la vida tiene suficientes recursos para ti, esos recursos aparecen. El dinero siempre está leyendo tu vibración. Siempre está respondiendo a tu estado interno, incluso cuando tú no eres consciente de él. Y entonces llegamos a la parte más poderosa de este capítulo, la ley del flujo. Todo lo que no circula, se estanca. Todo lo que temes perder, se congela. Todo lo que retienes por miedo, muere dentro de ti. Y el dinero no es la excepción. Es uno de los ejemplos más claros. Imagina un río. Su belleza, su vida y su movimiento existen porque fluye. Si tratas de almacenar demasiada agua en un solo punto, se pudre. Si bloqueas el movimiento, se contamina. Pero cuando lo dejas fluir, el río se renueva constantemente. Trae más, limpia, transforma, alimenta. Así es el dinero. Es un río espiritual. Si lo guardas sin miedo, fluye. Si lo retienes por terror, se detiene. La vida te da cuando sabe que puede circular. Te da cuando ve que no bloqueas. Te da cuando confía en que lo que recibes no lo convertirás en miedo. Pero para permitir ese flujo, debes comprender que el dinero no es una cosa. Es energía que se mueve, vibra, responde y transforma. Tu trabajo no es perseguirlo, retenerlo o acumularlo como si la vida fuera un territorio hostil. Tu trabajo es abrir espacio interno, limpiar tus creencias, sanar la relación con él y permitir que fluya a través de ti. Cuando entiendes esto, la abundancia deja de ser una lucha. Ya no sientes que estás nadando contra la corriente. Ya no vives con la urgencia de tener más. Empiezas a vivir con la certeza de que la vida abastece, sostiene y acompaña. Empiezas a ver oportunidades donde antes solo veías obstáculos. Empiezas a dar desde un lugar de plenitud. Y entonces, casi como un milagro, recibes sin esfuerzo. Aquí termina la segunda caída y empieza la ascensión. Esa parte silenciosa pero irreversiblemente poderosa, donde comprendes que el dinero nunca estuvo afuera. Siempre estuvo reflejando quién eras por dentro. Y ahora, que has visto esa verdad, el flujo comienza a regresar a ti, porque el dinero es energía. Y la energía siempre responde a quien se permite brillar desde adentro. Capítulo 2. La mente de escasez. Hay una voz que vive dentro de ti desde antes de que supieras que existía. Una voz que no elegiste, que no pediste y que, sin embargo, ha guiado silenciosamente casi todas tus decisiones con el dinero. La conoces. Es esa voz que dice no des tanto, no arriesgues, no gastes, guarda por si acaso, no va a alcanzar. No importa cuánto tengas, esa voz siempre encuentra una forma de recordarte que no es suficiente, que tú no eres suficiente. Lo más inquietante es que esa voz no es tuya, pero suena exactamente como si lo fuera. En el momento en que te das cuenta de que llevas años obedeciendo un miedo que ni siquiera te pertenece. Esa voz nació mucho antes que tú, mucho antes de tus decisiones, de tus sueños, incluso antes de tu conciencia. Nació de tus padres, de tus abuelos, de generaciones enteras que vivieron escasez, guerras, crisis, pérdidas, tiempos difíciles. Ellos la adoptaron como mecanismo de supervivencia, y tú, sin saberlo, la heredaste como mecanismo de vida. Pero lo que sirve para sobrevivir
no siempre sirve para prosperar. ¿Has escuchado esa voz en los momentos más simples? Cuando vas a dar una propina y sientes que es demasiado. Cuando quieres invertir en ti pero te detienes porque no es el momento. Cuando recibes dinero y, en lugar de sentir alegría, sientes ansiedad. Cuando piensas en el futuro y proyectas siempre una posibilidad de pérdida, nunca una de expansión. Esa voz aprendió a protegerte, pero también aprendió a limitarte. Y a veces, lo hace tan bien que te convence de que todo lo que te da miedo es verdad. Sin embargo, aquí llega el primer giro. ¿Y si esa voz no fuera un enemigo, sino un mensaje? ¿Y si la escasez emocional y mental que heredaste no estuviera ahí para dañarte, sino para despertarte? Hay una parte de ti que todavía cree que la vida puede fallarte, que el dinero puede irse sin aviso, que prosperar es inestable. Esa parte estás a punto de mirarla de frente. Porque nadie te contó esto. La pobreza más peligrosa no es la material, sino la emocional. La carencia que más paraliza no es la del bolsillo, sino la de la conciencia. Puedes tener lo suficiente, comida, techo, trabajo, y, aún así, sentirte pobre por dentro. Puedes tener una oportunidad frente a ti y sabotearla sin darte cuenta solo porque la voz de escasez susurra más fuerte que tu intuición. La escasez heredada no es un defecto, es un eco. Y los ecos solo se detienen cuando alguien decide escuchar de verdad. Pero incluso cuando logras entender de dónde proviene esa voz, aparece otro obstáculo aún más profundo: la culpa. La culpa es una fuerza silenciosa que sabotea la prosperidad con una precisión casi perfecta. Es la razón por la que, a veces, cuando ganas dinero, te apresuras a gastarlo en algo sin importancia, la razón por la que no te permites recibir más de lo que crees merecer, la razón por la que no puedes disfrutar de lo que tienes sin sentir que debes hacer más o trabajar más duro. La culpa te convence de que no puedes estar bien mientras otros no lo están, de que no puedes tener más que tus padres, más que tus amigos, más que la versión antigua de ti mismo. Te hace sentir que prosperar es traicionar algo o a alguien. Y así, sin darte cuenta, empiezas a limitar tu propia grandeza para no desentonar, para no sobresalir, para no sentirte egoísta. No solo heredas creencias de escasez, también heredas la culpa de superarlas. Y esa culpa actúa como un freno invisible que te impide avanzar. Pero la historia no termina ahí. Hay un punto decisivo, un punto donde algo dentro de ti empieza a revelarse. Un punto donde te das cuenta de que esa voz no eres tú, que esos miedos no son tuyos, que esa culpa no te pertenece. Ese momento llega cuando empiezas a observar tu diálogo interno sobre el dinero. No juzgarlo, no pelear con él, solo observarlo. Empiezas a notar qué dices cada vez que pagas algo. ¿Qué sientes cuando recibes? ¿Qué pensamientos aparecen cuando consideras invertir en ti? ¿Qué crees que va a pasar cuando te permites prosperar? Y lo más impactante sucede cuando descubres que tu diálogo interno no siempre dice lo que tú conscientemente crees. Puedes pensar que quieres abundancia, pero decirte por dentro que no es segura. Puedes pensar que quieres más dinero, pero decirte que no sabrás manejarlo. Puedes pensar que quieres cambiar de vida, pero decirte que no mereces una vida mejor. Cuando te vuelves consciente de ese diálogo, algo cambia. Es como encender una luz en una habitación que siempre estuvo en sombras. No te libera inmediatamente, pero te revela la puerta. Y justo cuando parece que todo está más claro, aparece el cliffhanger. Darte cuenta de algo que puede cambiarlo todo, dejarte exactamente igual. El dinero no responde lo que dices que quieres. Responde lo que realmente crees. A lo que sientes. A lo que vibras. A lo que piensas cuando nadie te ve. Esa es la verdadera raíz de tu relación con la prosperidad. La buena noticia es que lo que fue aprendido puede desaprenderse. Lo heredado puede transformarse. Lo inconsciente puede iluminarse. Y una vez lo ves, una vez lo reconoces, ya no puedes seguir viviendo igual. La voz de escasez pierde poder. La culpa se disuelve. El diálogo interno cambia de forma. Y te das cuenta, por primera vez en mucho tiempo, de que la abundancia no es algo que debas perseguir, sino algo que debes permitir. Capítulo 3. La conciencia de abundancia. Durante mucho tiempo nos hicieron creer que la abundancia era algo externo. Una meta, una acumulación, un número que debía crecer para que por fin pudiéramos sentirnos seguros. Nos enseñaron que tener más equivalía a vivir mejor. Y sin embargo, algo no encajaba. Observabas a personas repletas de bienes, pero vacías por dentro, y a otras con muy poco, pero con una paz tan evidente que parecía imposible no preguntarse: ¿qué saben ellas que yo no sé? Ahí, en esa grieta silenciosa, se revela la verdad incómoda.
La abundancia no se mide por cantidades, sino por conciencia. No es poseer más lo que te vuelve abundante, sino saber, desde una certeza interna, casi espiritual, que siempre hay más disponible para ti. Más oportunidades, más caminos, más recursos, más formas inesperadas en las que la vida puede sostenerte. Cuando empiezas a sentirlo, algo cambia. Dejas de ver el dinero como un objeto limitado y lo ves como un flujo vivo. Un río que no se agota, que no depende de la escasez, sino de la apertura por la que lo dejas pasar. Y lo más interesante es que esta comprensión no ocurre en la mente, ocurre en el cuerpo. La conciencia de escasez tiene una forma. Se siente en el pecho cerrado, en la respiración cortada, en el estómago tenso. Es un cuerpo en alerta, preparado para sobrevivir, como si el peligro estuviera siempre al acecho. Pero cuando conectas con la abundancia, el cuerpo reacciona de otra manera. El pecho se abre, la respiración se suaviza, aparece un espacio interno que antes no existía. Y ese espacio, tan real, tan físico, es el primer punto de entrada para todo lo que deseas manifestar. La abundancia no entra donde hay contracción. No fluye hacia una mente que teme perder. Solo puede expandirse donde hay apertura. Aquí surge una revelación que pocos quieren aceptar. La abundancia no llega porque piensas quiero más. Llega cuando sientes estoy a salvo. Si tu sistema interno vive en alerta, jamás podrás sostener prosperidad. Cada vez que recibes, lo gastas para calmar miedos. Cada vez que ganas, lo usas para llenar vacíos que no son financieros, sino emocionales. Nada permanece porque nada puede asentarse en un terreno inestable. Por eso la verdadera transformación ocurre cuando desactivas ese miedo profundo que te hace creer que nunca es suficiente. Reemplazar miedo por confianza no es repetir frases optimistas. Es un entrenamiento del alma, una reprogramación silenciosa en la forma como te relacionas con la vida. Confiar no es suponer que todo saldrá perfecto, es comprender que incluso si algo no sale como esperabas, seguirás estando sostenido. Es caminar con la certeza de que no necesitas controlar todo para estar protegido. La confianza libera, el miedo encarcela, y solo lo que está libre puede recibir más. Pero entonces, justo cuando empiezas a abrirte, aparece la prueba. Siempre aparece. Una factura inesperada, un gasto urgente, una oportunidad que implica invertir, un pequeño temblor que parece querer derrumbar lo que acababas de construir. Y la vieja voz regresa. Cuidado, no sueltes. Guarda, ahorra, no es momento. Esa voz parece tan sensata, tan lógica, tan prudente, que por un instante dudas. Y es en esa duda donde ocurre el verdadero punto de quiebre. Porque hay un misterio que muy pocos entienden. La abundancia no se ancla recibiendo, sino dando. Dar sin miedo. Dar con confianza. Dar porque sabes que lo que sale no se pierde. Solo abre espacio para que algo más grande pueda entrar. No se trata del monto, sino del estado interno desde el cual entregas. Puedes dar poco y transformar tu vida. Puedes dar mucho y seguir igual. La energía detrás del gesto es lo que expande tu realidad. Cada vez que das desde un lugar de seguridad, aun cuando tu mente dice mejor no, destruyes un ladrillo del muro que te separaba del flujo. Y no hace falta un acto enorme. Basta un gesto, un detonar de confianza, un movimiento pequeño que declara al universo: estoy listo, estoy abierto, ya no temo. Ese es el momento en que algo dentro de ti cambia para siempre. Y aquí surge la pregunta que sostiene todo el capítulo, una pregunta tan simple y tan profunda que funciona como un cliffhanger silencioso. Si sabes que la abundancia se activa dando, ¿te atreverás a dar cuando tu mente diga que no? Esa decisión, tan íntima, tan mínima, es la que divide a quienes desean abundancia de quienes realmente la viven. Entonces lo ves con claridad. La abundancia no es un número, es una frecuencia. No es un resultado, es un estado. Una apertura interna que transforma cada gesto en un imán para todo lo que deseas. Cuando llegas a esta conciencia, el dinero deja de escaparse. Las oportunidades comienzan a fluir. Las personas correctas aparecen. Las puertas se abren sin esfuerzo. Y comprendes que la abundancia nunca estuvo afuera. Siempre estuvo esperando a que tú abrieras el espacio necesario para recibirla. Capítulo 4. La ley espiritual del dar y recibir. Hay una idea equivocada que muchos repetimos sin cuestionar. Creer que cuando damos algo, lo perdemos. Como si el dinero fuera un pájaro que, una vez liberado, jamás vuelve a posarse en nuestra mano. Pero si observas con calma, verás que nada desaparece realmente. Todo cambia de dueño, de propósito,
de forma. Lo que llamamos pérdida es solo un instante dentro de un movimiento más amplio que a veces no queremos ver. Quizá por eso tanta gente vive con la mano cerrada, protegiendo lo que tiene, como si la vida pudiera arrebatárselo en cualquier momento. Lo curioso es que esa misma mano cerrada también impide que algo nuevo entre. Es un gesto mínimo, casi imperceptible, pero revela un estado interior. Cuando temes dar, ya estás viviendo en escasez, incluso si tienes dinero guardado. Y el precio del estancamiento interior es mucho más alto que el de cualquier billete que te da miedo entregar. Si alguna vez diste algo con auténtica libertad, recordarás la sensación. Una expansión cálida, una especie de claridad que te atraviesa como un pequeño despertar. En ese instante comprendes que dar no te hizo menos, te hizo más. No más pobre, sino más amplio. No más vulnerable, sino más conectado con la vida. Es como si la existencia te dijera silenciosamente, eso que sientes ahora es el verdadero signo de tu abundancia. Pero no todos los actos de dar nacen del mismo lugar. Puedes dar una cantidad grande y hacerlo desde la ansiedad, esperando ganarte algo, buscando aprobación, intentando compensar una culpa que no quieres mirar. Ese tipo de entrega, aunque parezca generosa, no abre ninguna puerta, no libera, no fluye. La energía detrás de ella es tensa, cargada, limitada. Y la vida siempre responde a la energía, no al monto. En cambio, hay veces en que das algo pequeño y, aún así, se siente inmenso. No porque sea valioso para otros, sino porque nace desde una certeza interna. No me hace falta, no tengo miedo, tengo más que suficiente. Ese gesto, por mínimo que sea, es poderoso. Lleva la vibración correcta. No nace de la necesidad de demostrar algo, sino de la comprensión profunda de que nada te falta. Cuando das desde esa plenitud, no sientes que el dinero se aleja, sientes que se mueve, que abre caminos, que multiplica posibilidades. A veces incluso parece que regresara por otra puerta, disfrazado de oportunidad, de idea, de persona, de coincidencia. Y aunque no siempre vuelve en forma de dinero inmediato, lo que recibes suele valer más que lo que entregaste, porque la expansión interior siempre precede a la expansión externa. Aquí entra en juego un principio espiritual tan antiguo como el tiempo. Lo que circula, vuelve. Nada que fluye se pierde. Y cuanto más libremente circula, más espacio deja para que algo nuevo aparezca. El acto de dar, en realidad, no es una salida, es una invitación. Un mensaje silencioso que le dice al universo, confío, no tengo miedo, sé que hay más para mí. Esa es la vibración que abre puertas que la mente jamás podría imaginar. Y aquí ocurre una paradoja que muchos tardan años en comprender. Retener no te protege, te encierra. Lo que no se mueve se estanca, lo que se estanca se contamina. El agua lo demuestra, el aire lo demuestra, el cuerpo lo demuestra. El dinero no es diferente. Cuando lo retienes por miedo, no lo estás cuidando, estás bloqueando su movimiento natural. Y una energía que no se mueve no puede multiplicarse. Cada vez que te aferras, te contraes. Cada vez que te contraes, cierras espacio. Cada vez que cierras espacio, la vida tiene menos margen para sorprenderte. Y entonces empiezas a creer que no hay oportunidades, que la abundancia es para otros, que así es la vida. Pero no es la vida, es tu mano cerrada. Lo interesante es que cuando sueltas, no por obligación, no para portarte bien, sino porque has entendido el flujo, algo cambia inmediatamente dentro de ti. No aparece un rayo de luz ni un sonido celestial, pero sí una claridad nueva. Das, y al dar te reconoces, no en lo que entregas, sino en la seguridad que queda después de entregar. Esa seguridad es señal de que ya estás vibrando en abundancia. Y justo cuando crees que el capítulo está completo, aparece la revelación que tantos ignoran. Dar no es el final del proceso, sino el inicio. Es la llave, la puerta, el gesto que abre la corriente que siempre estuvo esperando un permiso para entrar en tu vida. Y si has llegado hasta aquí, ya estás más cerca de comprender lo que pocos entienden y de experimentar lo que muchos desean. Capítulo 5. Reprogramación interna del dinero. Nada cambia afuera hasta que algo cambia adentro. Aunque suene simple, esta verdad es la que más cuesta aceptar. Uno cree que su problema es la falta de oportunidades, la economía, el trabajo, el salario, pero todo eso es solo el reflejo de un sistema más profundo, tu relación interior con el dinero. Y esa relación, normalmente, no es consciente. Es un diálogo silencioso que llevas años sosteniendo sin cuestionarlo.
Cuando empiezas a escucharlo, algo inquietante ocurre. Descubres que no eres tú quien habla. Son voces heredadas, frases que absorbiste sin querer, experiencias que tu mente guardó como verdad absoluta. Creíste que eran realidad, cuando solo eran historias. Historias que pueden ser reescritas. Historias que necesitan ser reescritas. Y es ahí donde comienza el cambio verdadero. Reprogramarte no significa forzarte a pensar positivo, ni repetir frases bonitas como un robot. Es mucho más íntimo. Es atreverte a mirar la energía con la que te relacionas con el dinero. Porque sí, el dinero también tiene energía, pero toma la forma que tu vibración le permite tomar. Si dentro hay miedo, se esconde. Si hay culpa, se va. Si hay vergüenza, se bloquea. Pero si hay apertura, aparece de formas que antes parecían imposibles. Hay un ejercicio simple, aunque pocas personas logran hacerlo con honestidad. Toma un billete cualquiera. Obsérvalo. No como objeto, sino como mensajero. Nota qué sientes en el cuerpo mientras lo sostienes. ¿Tensión? ¿Nervios? ¿Culpa? ¿O quizá un deseo desesperado de aferrarte a él? Eso también habla. Eso también crea realidad. Porque el dinero siempre responde a tu emoción antes que a tu acción. Algunos sienten incomodidad y no saben por qué. Pero esa incomodidad es la puerta. Lo que te molesta, te muestra. Lo que te toca, te revela. Y cuando te atreves a entrar, empieza la limpieza. Recuerdos de carencias viejas, palabras que marcaron, momentos en los que pedir te dio vergüenza, ocasiones en las que gastar te hizo sentir mal. Todo eso está en tu campo. Todo eso se imprime en tu vibración. Todo eso necesita salir. Bendecir el dinero parece un acto ingenuo, pero es una de las prácticas más poderosas que existen. No porque el billete cambie, sino porque cambias tú. Cuando bendices, sueltas el juicio. Cuando bendices, limpias la energía con la que recibes y entregas. Cuando bendices, transformas el dinero en puente en lugar de verlo como carga. Haz la prueba. Cada vez que recibas dinero, por pequeño que sea, agradécelo. No desde la obligación, sino desde la conciencia. Y observa lo que pasa. Empiezas a sentir que no es poco, que no es insuficiente, que no es apenas lo necesario. Empiezas a sentir que es señal, que es movimiento, que es parte de un flujo que estaba esperando que tú te abrieras. La mente, sin embargo, intentará sabotearte. Te dirá que no sirve para nada, que bendecir no cambia la realidad, que eso no paga cuentas. Pero presta atención. Esa voz no quiere protegerte, quiere que sigas siendo quien ya fuiste. Quiere mantenerte en lo conocido. Porque para la mente, incluso la escasez es más cómoda que lo desconocido. Y aquí ocurre algo que sorprende a muchos. Cuando empiezas a reprogramarte, lo externo se mueve antes de que tú alcances a asimilarlo. Un ingreso inesperado, alguien que te paga una deuda que dabas por perdida, una oportunidad que aparece sin lógica. No porque merezcas más que antes, sino porque dejaste de bloquear lo que siempre estuvo disponible. Aún así, llega un punto en el que el proceso se detiene. Un freno invisible. Como si algo dentro se resistiera a dar el siguiente paso. Y aunque te esfuerces, aunque hagas afirmaciones, aunque medites, nada parece avanzar. Ese bloqueo no es fracaso, es la prueba final. Es la parte de ti que teme dejar morir la identidad que se construyó desde la carencia. Es tu yo antiguo pidiendo permanecer. Pero cuando reconoces ese miedo con compasión, en lugar de luchar contra él, algo se ablanda. La energía se abre. Y entonces aparece una comprensión que cambia todo. No se trata de atraer más dinero, sino de convertirte en alguien capaz de recibirlo sin miedo, de sostenerlo sin tensión y de dejarlo ir sin dolor. Ahí sucede la verdadera reprogramación. Cuando el dinero deja de ser un enemigo, un problema, un misterio o un juez, y se convierte en aliado. No porque lo controles, sino porque por fin estás en paz con él. Y en esa paz, la abundancia encuentra un hogar. Uno que siempre estuvo esperando dentro de ti. ¿Estás listo para ese cambio? ¿O todavía hay algo que temes soltar? Capítulo 6. El dinero como maestro espiritual. Hay maestros que llegan en formas inesperadas. Algunos aparecen como personas, otros como experiencias, y otros, aunque suene extraño, llegan disfrazados de dinero. No porque el dinero enseñe de manera literal, sino porque cada interacción con él revela algo que normalmente preferimos no mirar. Lo que gastas, lo que recibes, lo que temes perder, lo que te duele entregar. Todo eso habla más de ti que de tu cuenta bancaria. Cada vez que pagas algo,
por pequeño que sea, ocurre un diálogo silencioso entre tu mundo interior y el flujo de la vida. A veces pagas con alivio, otras con molestia, otras con miedo. Y si prestas atención, descubrirás que el dinero no está mostrando tu realidad económica, sino tu realidad emocional. Porque el dinero, más que recurso, es espejo. Hay quienes sienten un vacío cada vez que entregan un billete, una punzada casi imperceptible, como si algo dentro gritara estás perdiendo. Pero no estás perdiendo, estás revelando. Estás mostrando la creencia que sostiene tu relación con la abundancia. Es esa creencia la que duele, no el gasto. El dinero solo la hace visible. Y cuando llega, también habla. A veces llega suave, casi tímidamente, como si midiera tu reacción. Otras veces llega con fuerza, como una señal que insiste en ser escuchada. Pero si lo observas bien, su mensaje no es mírame a mí, sino mira lo que despierto en ti. Porque lo que sientes al recibir dinero, gratitud, incomodidad, miedo, culpa, sorpresa, dice mucho más sobre tu vibración que la cantidad que tengas en las manos. Hay personas que, incluso al recibir algo bueno, sienten que no lo merecen. Bajan la mirada, se justifican, se apresuran a minimizar el regalo. El dinero, en ese instante, te revela tu herida más profunda, la incapacidad de abrirte completamente al recibir. Y mientras esa herida exista, ninguna cantidad podrá llenar el vacío que la alimenta. Pero un día, casi sin preparar el terreno, llega el momento que nadie espera, cuando el dinero se va de golpe. Un gasto imprevisto, una deuda que aparece de la nada, un ahorro que desaparece como agua entre los dedos. Y justo ahí, en ese instante donde la mente entra en pánico, es donde el maestro muestra su verdadera lección. No viene a castigarte, ni a recordarte carencias antiguas. Viene a preguntar algo mucho más profundo. ¿Qué es lo que realmente temes perder? La mayoría responde impulsivamente. Temen perder estabilidad, seguridad, control. Pero si se mira con más honestidad, el miedo apunta a algo más íntimo. Temes perder la identidad que se construyó alrededor de tus recursos. Temes que sin dinero no sea suficiente. Temes que sin ese respaldo, el mundo vea tu vulnerabilidad. El dinero, al irse, te muestra donde aún te aferras. Y al llegar, te muestra donde aún te cierras. Por eso es un maestro tan poderoso, porque jamás se queda en silencio. Cada movimiento suyo tiene un mensaje, aunque la mente lo quiera ignorar. Y entonces surge una pregunta que puede incomodar a cualquiera. ¿Puede alguien ser humilde y próspero a la vez? Durante años nos enseñaron que la prosperidad era arrogancia y la humildad era renuncia, como si fueran fuerzas opuestas. Pero la espiritualidad revela algo distinto. La verdadera prosperidad nace de la verdadera humildad. No la humildad que se arrastra, sino la que reconoce su valor sin necesidad de demostrarlo. La humildad que sabe recibir sin culpa y dar sin necesidad de ser vista. La humildad que entiende que nada es mío y, aun así, todo llega en el momento perfecto. La prosperidad mal entendida se infla. La humildad mal entendida se achica. Pero cuando ambas encuentran equilibrio, surge un tipo de abundancia que no se puede medir con cifras. Una abundancia que se siente, que se respira, que se vuelve parte de ti. Quizá este sea el mayor secreto que el dinero intenta enseñarte. No viene a dominarte, ni a salvarte, ni a definirse como un dios o un enemigo. Viene a mostrar quién eres mientras lo sostienes. Viene a revelar el nivel de conciencia desde el cual vives. Viene a dejar claro si estás actuando desde miedo o desde confianza. Y al comprender esto, algo se abre. Algo que cambia tu forma de ver cada ingreso y cada salida. Algo que te recuerda que no estás jugando un juego económico, sino un juego espiritual disfrazado de números. Y una vez lo ves, ya no puedes volver atrás. ¿Estás dispuesto a escuchar lo que el dinero te ha estado diciendo todo este tiempo? ¿O todavía hay una parte de ti que prefiere no mirar lo que ese maestro silencioso te revela? Capítulo 7. ¿Cómo atraer dinero sin perseguirlo? Hay un tipo de energía que, cuando la comprendes, cambia por completo tu forma de relacionarte con el dinero. No es una técnica, ni un ritual, ni un método de retención. Es algo mucho más sutil. La energía de la no persecución. Esa vibración en la que el dinero no es un objetivo que corres detrás, sino un invitado que llega cuando siente que el espacio está listo para recibirlo. A veces creemos que mientras más nos esforcemos, más rápido llegará la abundancia. Que si pensamos intensamente en el dinero, si lo deseamos con fuerza, si nos obsesionamos con alcanzarlo, entonces de alguna forma mágicamente se manifestará. Pero esa obsesión, en lugar de acercarlo,
lo aleja. Porque la persecución siempre nace de un vacío, de una carencia que intenta ser llenada a cualquier costo. Y toda energía que viene del miedo termina produciendo más miedo. Hay un punto en el camino en el que descubres que el dinero no responde a tu desesperación, responde a tu vibración. No llega porque lo exijas, sino porque te conviertes en un canal capaz de sostenerlo. Esa es la primera gran revelación. Cuando dejas de perseguir, empiezas a atraer. Pero antes de que esa atracción ocurra, es necesario reconocer la diferencia entre intención y necesidad. La intención es suave, clara, abierta. Es decir, quiero crear más, quiero expandirme, quiero aportar más valor, sin apego ni ansiedad. La necesidad, en cambio, es un nudo en el pecho. Es el pensamiento que insiste. Si no llega, estoy perdido. Y esa sensación, aunque no lo parezca, es la barrera más grande entre tú y la prosperidad. La vida no responde al grito de la necesidad, responde al silencio firme de la intención. Cuando tu deseo se vuelve una orden desesperada, la energía se contrae. Cuando se vuelve una dirección interna, la energía fluye. Y el dinero solo se mueve hacia lo que fluye. Hay personas que hacen todo lo correcto, aplican técnicas, trabajan sin descanso, se esfuerzan hasta el límite, pero siguen teniendo resultados pequeños. No porque falte acción, sino porque falta espacio. Internamente están tensos, esperando que algo cambie afuera sin transformar nada adentro. Y el dinero no entra en un sistema que vibra en presión constante. El dinero entra donde hay expansión. Aquí es donde ocurre el giro que pocos esperan. Para atraer dinero sin perseguirlo, no tienes que hacer más, tienes que abrirte más. Abrirte a oportunidades que no se ven a simple vista. Abrirte a ideas que nunca consideraste. Abrirte a personas que podrían aparecer de la nada. Abrirte a caminos que tal vez no encajan con tu plan, pero sí con tu propósito. No se trata de forzar, sino de permitir. Cuando fuerzas, bloqueas. Cuando permites, recibes. Una de las señales más claras de que estás entrando en expansión es cuando dejas de controlar todo. Cuando no intentas empujar la vida, sino caminar con ella. Esa calma interior no es resignación. Es una confianza profunda en que lo que buscas también te está buscando. Es soltar la necesidad de hacer que pase y empezar a alinearte con el lugar donde naturalmente sucede. Y entonces aparece algo curioso. Las oportunidades comienzan a llegar sin que las provoques. Un mensaje inesperado, una invitación, una idea que despierta algo nuevo, una puerta que se abre sin esfuerzo. Es como si el mundo externo respondiera a un cambio interno que ni tú sabías que habías hecho. Pero incluso en este punto, surge la prueba inevitable. Algo quiere volver a jalarte hacia la antigua energía de persecución. Una factura, un comentario, un miedo. Y ahí, justo ahí, se define si vuelves al ciclo de tensión o si te mantienes expandido. La mente intentará decirte que vuelvas a correr detrás del dinero, que te preocupes, que controles, que presiones. Pero si escuchas más profundo, notarás otra voz, la de tu ser interior, recordándote que el dinero nunca se fue, solo estaba esperando que tú dieras un paso hacia una vibración más amplia. Porque esto es lo esencial. El dinero llega a quienes vibran en expansión. No es suerte, no es magia, no es casualidad. Es resonancia. El dinero busca movimiento, apertura, crecimiento. Busca personas que no se aferran, que no se contraen, que no viven desde el miedo. Personas cuya energía dice, estoy listo, estoy disponible, estoy en confianza. Y una vez que te alineas con esa frecuencia, dejar de perseguir se vuelve natural. No porque ya no quieras prosperar, sino porque comprendes que la prosperidad fluye hacia quienes saben recibir sin ansiedad, actuar sin desesperación y avanzar sin miedo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a soltar la persecución para convertirte en alguien que atrae? Porque en el momento en que lo hagas, descubrirás que el dinero nunca fue el que se alejaba. Eras tú quien se cerraba. Y cuando te abres, el mundo entero empieza a moverse a tu favor. Capítulo 8. El arte de mantener la abundancia. Hay algo que nadie te dijo cuando comenzaste a buscar prosperidad. Atraer dinero es una habilidad, pero sostenerlo es un arte. Porque muchos logran ganar dinero alguna vez, pero pocos tienen la conciencia, la estabilidad emocional y la energía interna para mantenerlo. Y no porque les falte capacidad, sino porque no conocen la fuerza silenciosa que define el destino financiero de cualquier persona, su relación interna con la abundancia. Lo fascinante es que casi todos piensan que el problema está afuera.
Creen que pierden dinero por un mal negocio, por un gasto inesperado, por mala suerte. Sin embargo, la verdadera causa suele estar escondida dentro. Hay una tensión tan antigua como profunda que sabotea la prosperidad sin que la notes. Una voz casi imperceptible que dice, ¿y si lo pierdo? Ese pequeño pensamiento, que parece inofensivo, crea la primera grieta por donde se escapa la abundancia. El miedo a perder lo que tienes es la energía más costosa que existe. No solo te hace dudar, te encoge y te endurece, también te desconecta del flujo natural de recibir. Cuando ese miedo aparece, la mente entra en modo protección, como si la vida fuese un lugar hostil en el que hay que defender cada billete. Y cuando tu energía se contrae, la abundancia no puede sostenerse. No porque el universo te castigue, sino porque tú mismo cierras las puertas por donde podría volver a entrar. Hay personas que, justo después de recibir un ingreso grande, sienten un nudo en el estómago. No disfrutan, no se expanden, no celebran. Al contrario, se ponen en alerta. Revisan compulsivamente sus gastos, hacen listas de riesgos, imaginan problemas que aún no existen. En su interior, el dinero no se convierte en libertad, se convierte en un recordatorio del miedo. Y cuando el dinero se asocia con el miedo, no permanece. Se mueve hacia lugares donde pueda fluir con ligereza. Pero hay un punto en este camino donde todo se vuelve claro. Sostener la abundancia no se trata de controlar el dinero, sino de sostener tu estado interno. Porque el dinero no se queda donde hay tensión. Se queda donde hay paz. Aquí aparece la primera caída de este capítulo. Te das cuenta de que no basta con ganar. Tienes que cambiar quién eres cuando recibes. Tienes que aprender a sostener una vibración de estabilidad, incluso cuando tus viejos miedos quieran regresar. Y es aquí donde muchos se detienen. No porque no sepan qué hacer, sino porque no confían en sí mismos para hacerlo. Para mantener abundancia necesitas crear un flujo estable. Y un flujo no se construye desde el control, sino desde la claridad interna. Cuando comprendes que la prosperidad no es un pico repentino, sino un movimiento continuo, algo dentro de ti se reorganiza. Empiezas a ver el dinero como un río que atraviesa tu vida, no como un objeto que debes atrapar antes de que desaparezca. El flujo estable nace cuando dejas de retener y comienzas a permitir. Cuando aprendes a invertir sin miedo, a usar sin culpa, a guardar sin ansiedad. Cuando decides que la prosperidad no es un evento, sino una forma de existir. Y justo cuando comienzas a sentir esa estabilidad, llega la segunda caída. La vida te ofrece una prueba disfrazada, un gasto inesperado, un cambio repentino, una oportunidad que requiere soltar algo que preferías conservar. En ese instante, tu energía revela si realmente has aprendido a sostener la abundancia o si sigues tratando de controlarla desde el miedo. No importa cuánto hayas crecido. Si ante la primera turbulencia vuelves a endurecerte, el flujo se interrumpe. La pregunta es, ¿cómo mantenerte abierto cuando la vida te invita a cerrarte? La respuesta es más simple y más profunda de lo que crees, la gratitud consciente. La gratitud no es decir gracias mecánicamente. No es repetir una frase bonita para convencerte. Es un estado de reconocimiento profundo. Es mirar lo que tienes, sea grande o pequeño, y sentirlo suficiente, valioso, digno. La gratitud expande, suaviza, limpia tensiones. Te recuerda que no estás perdiendo, estás circulando. Que lo que sale hace espacio para lo que viene. Que cada movimiento del dinero tiene un propósito, incluso cuando todavía no lo entiendes. Una persona agradecida jamás pierde realmente. Porque incluso cuando algo se va, recibe algo mayor, claridad, madurez, expansión, confianza. Esa energía interna es precisamente la que sostendrá todo lo que llegue después. Y entonces lo ves con una claridad nueva. Mantener la abundancia no depende del dinero, depende de ti. Depende de tu capacidad de respirar cuando la vida se mueve, de confiar cuando la mente quiere protegerte, de ampliar tu energía cuando tus viejos patrones quieren cerrarse. La abundancia se queda donde encuentra un corazón abierto, no uno asustado. Porque al final, la verdadera riqueza no está en cuánto llega, sino en cuánto eres capaz de sostener sin perder tu paz. Y cuando aprendes esto, el dinero deja de ser algo que temes perder. Se convierte en algo que naturalmente te busca. Capítulo 9. El propósito, la verdadera riqueza. Hay una riqueza que no se mide en cifras, ni en billetes, ni en cuentas bancarias. Una riqueza que no puede perderse porque no depende de lo que tienes, sino de quién eres. Y es aquí donde comienza la verdad más ignorada del camino espiritual del dinero. La prosperidad real nace cuando tu vida está alineada con tu propósito.
Durante mucho tiempo te enseñaron a perseguir ingresos, a trabajar por necesidad, a esforzarte para llegar. Te dijeron que la seguridad estaba en acumular y que la libertad se alcanzaba cuando tu cuenta llegara a cierto número. Pero lo que nunca te dijeron es que sin propósito, el dinero no tiene dirección. Entra, sale, se mueve sin raíz. Es como sembrar semillas en tierra seca. Germinan por un instante, pero no permanecen. La primera gran revelación surge cuando descubres que la prosperidad más estable, la más expansiva y la más natural, aparece cuando el dinero empieza a seguir tu propósito, y no al revés. Cuando lo que haces tiene sentido. Cuando no trabajas para sobrevivir, sino para expresar lo que eres. Cuando tu energía deja de fragmentarse y por primera vez en tu vida se alinea en un solo punto. Pero antes de encontrar esa alineación, suele venir una caída, suave o profunda, que te obliga a mirar de frente una verdad incómoda. Has estado viviendo desde la obligación, no desde el alma. Has estado construyendo desde el miedo, no desde la autenticidad. Te has cansado, te has desgastado, has corrido detrás de metas que no te pertenecían. Y aun si el dinero llegó, no lo disfrutaste, porque nada llena un vacío que nace de ignorar tu propósito. Es en ese punto donde la vida empieza a hablarte, aunque no siempre uses ese nombre para describirlo. Te muestra señales, cansancio sin razón, proyectos que ya no te entusiasman, logros que no te saben a nada, un llamado interno que crece aunque intentes ignorarlo. No es fracaso, es redirección. Es la invitación a recordar por qué viniste, a preguntarte qué te enciende, que te eleva, que te conecta con algo más grande que tú. Y cuando empiezas a escuchar ese llamado, algo cambia. El trabajo deja de ser una carga. Comienza a convertirse en una expresión. Ya no lo haces para complacer, ni para sobrevivir, ni para cumplir expectativas ajenas. Lo haces porque te sostiene el alma, porque te da vida, porque se siente como respirar de forma más profunda. Y esa energía tiene un impacto directo en tu prosperidad. Cuando lo que haces se expande, también expande lo que recibes. Aquí aparece la segunda caída del capítulo, la más desafiante. Incluso cuando encuentras su propósito, surge el miedo. La mente empieza a cuestionar. ¿Y si no funciona? ¿Y si no me da dinero? ¿Y si pierdo estabilidad? Este miedo no es una señal de que estás equivocado. Es la resistencia natural de una identidad antigua que no quiere desaparecer. Pero cuando lo ignoras, renuncias a tu verdadero camino. Cuando lo escuchas demasiado, retrocedes. La clave está en caminar con él, no obedecerlo. Porque una verdad profunda comienza a revelarse. Cuando el propósito es auténtico, no solo atrae prosperidad, la sostiene. El dinero que llega desde el propósito no depende del esfuerzo forzado, sino de la expansión interna. No nace del sacrificio, sino de la coherencia. Y cuando el dinero llega desde ese lugar, deja de sentirse pesado. Se vuelve ligero, natural, casi inevitable. Trabajar sin esclavizarte no es una utopía. Es el resultado de vivir en congruencia. Cuando haces lo que naciste para hacer, no necesitas forzar. No necesitas quemarte. No necesitas vender tu paz para pagar tus cuentas. El propósito actúa como un imán. Atrae a las personas correctas, las oportunidades correctas, los caminos correctos. Te posiciona sin que tengas que competir. Te sostiene incluso en los momentos de incertidumbre. Y lo más hermoso de este camino es que la prosperidad deja de ser solo tuya. Se convierte en algo que fluye a través de ti hacia otros. Porque cuando trabajas en tu propósito, inevitablemente elevas a alguien más. Inspirar, ayudar, servir, crear valor, todo eso se vuelve parte natural del proceso. La abundancia se expande porque tú te expandes. Prosperas, sí, pero también haces prosperar. Esa es la riqueza más profunda. Saber que tu prosperidad no lastima a nadie, sino que ilumina caminos. Saber que no estás ganando solo dinero, estás ganando significado. Saber que cada paso te acerca más a ti mismo. Porque la verdadera riqueza no es cuánto puedes comprar, sino cuánto puedes aportar. Y cuando llegas a ese punto, ese lugar donde tu propósito te sostiene, tu energía se alinea y tu abundancia fluye con naturalidad, entiendes algo que cambia tu vida para siempre. El dinero no era el destino. Era el compañero de un camino mucho más grande, el camino hacia tu propia verdad.